Dijo que el universo era infinito, que las estrellas eran otros soles, que podía haber vida más allá, y por imaginar demasiado, lo condenaron a arder. 7 años en una celda. Una sola frase podía salvarlo. Me equivoqué. Pero eligió el fuego antes que traicionar su verdad. Eso no es locura, es convicción. Giordano Bruno. Roma, 17 de febrero de 1600. Oscuridad profunda del amanecer. Hace frío, pero pronto empezará a calentar. Hay un poste en la plaza. Atado a ese poste, un hombre completamente desnudo. Su nombre es Filipo, pero el mundo lo conocerá como Giordano, o simplemente como hereje. Los sacerdotes murmuran oraciones a su alrededor. La multitud, dejando sus cafés de la mañana, ha llenado la plaza para presenciar la brutalidad que está a punto de ocurrir. Esperan como si fueran a ver una obra de teatro. El verdugo introduce un tapón de madera en la boca de Bruno. Algunas fuentes dicen que era una máscara de hierro. ¿Saben por qué? ¿Para que no gritara? No, para que ni siquiera en su último aliento pronunciara esas malditas palabras que envenenarían al pueblo. El sistema no teme matar a un hombre. El sistema teme la última frase de un hombre. Bruno ardió allí ese día. Sus cenizas fueron dispersadas en el río Tíber. No hay tumba, no hay rastro, no hay recuerdo. La iglesia ganó, la autoridad ganó, pero el hombre que se derritió dentro de esas llamas, ¿realmente perdió? ¿O la verdadera tragedia era la ignorancia de quienes encendieron ese fuego? Nació cerca de Nápoles, a la sombra del volcán Vesubio. Tal vez por eso su espíritu siempre estuvo listo para estallar. Cuando el joven Filipo ingresó en la orden dominica, quería entender el mundo, pero los muros del monasterio le quedaron estrechos. Le dijeron, lee, pero no preguntes. Memoriza, pero no pienses. Pero él no solo pensó, imaginó. Su mente era la biblioteca más grande de su tiempo. Era maestro del arte de la memoria. Podía almacenar miles de libros, miles de símbolos, construyendo palacios en su mente. ¿Cómo se encierra entre 4 paredes a un hombre que construye universos dentro de su cabeza? Una noche fue sorprendido en el baño por leer libros prohibidos. Fue denunciado por retirar imágenes de Jesús de su habitación. Huyó. Se quitó el hábito y tomó los caminos de Europa. Creía que era un genio. Creía que el mundo se enamoraría de su inteligencia. Presentaría la verdad a reyes y eruditos y ellos lo llevarían en hombros. ¡Qué gran ingenuidad! ¡Qué gran soberbia! París, Londres, Ginebra, Alemania. Bruno era ahora un migrante intelectual que recorría Europa de extremo a extremo. Pero dondequiera que iba, encontraba el mismo muro. En Ginebra se refugió entre los calvinistas. Fue excomulgado por llamarlos fanáticos. En París dio lecciones de memoria al rey, pero los académicos se burlaron de él. Fue a Londres, a la Universidad de Oxford. Allí comenzó su final. Subió a la cátedra de Oxford y proclamó algo jamás escuchado hasta entonces. Las estrellas son simplemente soles lejanos. A su alrededor también hay planetas, y en esos planetas puede haber vida. El universo es infinito. No hubo un silencio profundo en la sala. Estallaron risas. Comenzaron las humillaciones. Los profesores engreídos y vestidos con toga de Oxford adoraban los libros polvorientos de Aristóteles. Bruno les decía, Dios es mucho más grande de lo que creen, el universo es mucho más amplio de lo que imaginan, y ustedes son mucho más pequeños de lo que piensan. Lo consideraron arrogante. Lo consideraron conflictivo. Lo etiquetaron como charlatán italiano. La verdad es que Bruno era inadaptado. Sus habilidades sociales eran débiles. Se enfadaba con facilidad. Les decía a las personas en la cara que eran estúpidas. Pero el problema era su tono, o lo que decía. ¿Creen que el sistema ama a quienes dicen la verdad?
El sistema solo ama a quienes confirman sus propias mentiras. Bruno era el hombre más inteligente de Europa, pero apenas encontraba una cama donde dormir. Pasó hambre. Fue excluido. Cada puerta se cerró en su cara, porque él era ese huésped incómodo que arruinaba sus mentiras confortables. Año 1591. Bruno estaba cansado. Había vivido años en el exilio, había sufrido miseria. Recibió una carta de Venecia. Un noble rico llamado Giovanni Mocenigo quería hospedarlo en su palacio a cambio de que le enseñara el arte de la memoria. Volver a casa, a Italia. Venecia era considerada entonces la ciudad más libre de Europa. Tal vez, dijo Bruno, tal vez ahora me entiendan. Se instaló en la casa de Mocenigo. Le dio lecciones. Pero Mocenigo pensaba que el arte de la memoria era una especie de magia negra. Esperaba que Bruno le diera fórmulas mágicas que le traerían poder, autoridad y riqueza. Bruno solo le hablaba de filosofía, lógica y la estructura del universo. ¿Saben qué hizo ese noble rico y mimado decepcionado? Lo denunció ante la Inquisición. Noche del 22 de mayo de 1592. Mientras Bruno dormía, derribaron su puerta. Fue arrastrado violentamente de la cama. La traición del hombre que creía amigo lo arrojó a un calabozo oscuro. La Inquisición veneciana lo entregó a Roma, y así comenzó la tortura más larga y silenciosa de la historia. Exactamente 7 años. Se pudrió en los húmedos y oscuros calabozos del Castel Sant'Angelo en Roma. Los registros del juicio aún existen hoy. ¿Qué le preguntaron? ¿Gira la Tierra? No. Para ellos no se trataba de ciencia, se trataba de autoridad. Le dijeron: arrodíllate, arrepiéntete, di que estabas equivocado, di que todo lo que dijiste eran susurros del diablo, y te perdonaremos. Mantener a un hombre 7 años en una celda es peor que matarlo. Querían quebrar su mente. Querían borrar esa memoria prodigiosa, ese sueño de universo infinito. ¿Bruno tuvo miedo? Por supuesto. No era un superhéroe. Era un ser humano de carne y hueso. Hubo momentos en que dudó. Hubo momentos en que dijo: está bien, me arrepentiré. Pero luego pensó en el infinito. Si traicionaba su propia verdad, ¿qué quedaría de Giordano? Nada. Cuando el tribunal anunció su decisión final, Bruno miró a los jueces a los ojos. Su famosa frase golpeó el rostro de la historia como una bofetada. Al condenarme a muerte, ustedes sienten más miedo que yo ante mi propia muerte. Ese era el miedo de los verdugos. No podían matar las ideas. Mañana del 17 de febrero. Campo de Fiori, Plaza de las Flores. Qué ironía, ¿no? Quemaron a un hombre en un lugar donde se venden flores. Cuando las llamas se elevaron, los sacerdotes le ofrecieron un crucifijo. «Bésalo y sálvate», dijeron. Bruno giró la cabeza. Incluso mientras su piel se quemaba en el fuego, se negó a mirar esa cruz. Porque su Dios no cabía en esa pequeña cruz. Su Dios estaba en miles de millones de soles, en el vacío infinito, en los átomos y en las almas. Murió. Sus cenizas fueron barridas. Sus libros fueron incluidos en la lista de libros prohibidos, Index Librorum Prohibitorum. Pronunciar su nombre fue considerado un delito. Durante 400 años, la Iglesia no se disculpó con él. Fracasó, ¿verdad? Vivió en la miseria por las verdades a las que dedicó su vida y murió con dolor. Sus contemporáneos lo recordaron como loco. Incluso Galileo tuvo miedo de mencionarlo. El sistema destruyó un cuerpo. Pero hoy, en Campo de Fiori, exactamente donde estaba ese poste, hay una estatua oscura y encapuchada, con el rostro dirigido hacia el Vaticano, como si aún los observara, como si aún los juzgara. Ahora les pregunto, ¿por qué perdió Giordano Bruno?
¿Fue demasiado lejos? ¿Fue demasiado obstinado? ¿O simplemente pagó el precio de ser superior en un mundo gobernado por mediocres? Hoy lo llamamos mártir de la ciencia. Pero si ustedes hubieran estado en esa plaza aquel día, ¿no habrían estado también entre la multitud? ¿No le habrían gritado hereje? O en el mejor de los casos, ¿no habrían girado la cabeza en silencio y seguido de largo? El sistema hoy funciona de la misma manera, solo cambiaron los métodos. Ya no los queman en las plazas, los dejan sin trabajo, los linchan en redes sociales, los declaran inadaptados y los ignoran. Si en su vida nunca han sido excluidos, nunca los han tratado de locos, nunca se han quedado solos, tal vez nunca han dicho su propia verdad. Tal vez eso que llaman éxito es solo una correa que el sistema les dio. ¿Y ustedes? ¿Qué tan ansiosos están por ponérsela? Nos vemos en los comentarios.